I'm Javier and welcome to the warm-up class. This time, your team will take you through the contemporary history of the United States of America. We will take you by the hand through the politics, the economic, the music, the arts, and the history events that have marked the history of this nation, United States of America, the land of the American dream. Enjoy the video and see you later. Ahora, conoceremos un poco de la historia de los Estados Unidos de América a través de los eventos políticos y a través de los presidentes que han precedido la historia de esta nación. Comenzaremos bien iniciando con John F. Kennedy, que fue presidente desde el 20 de enero de 1961 hasta el 22 de noviembre de 1963. Eh, Lamentablemente sufrió una trágica muerte. El presidente Kennedy solo tuvo 3 años de gobierno que pasaron a la historia. Fue una presidencia breve, pero que dejó marcas profundas. Su mayor desafío fue la crisis de los misiles y toda la relación de los Estados Unidos de América con la URSS, hoy extinta URSS, y Cuba. Bueno, su vida puede ser perfectamente un guión de película de Hollywood. Fue hijo de una familia acomodada de los Estados Unidos, un héroe de guerra, diputado, senador y llegó a ser presidente de los Estados Unidos de América. Su nombre completo es John Fitzgerald Kennedy y fue un personaje emblemático en la política no solo de su país, sino en la política internacional, cuya memoria aún persiste a más de 50 años de su muerte. Nació en Dallas el 29 de mayo de 1917 y fue el segundo de los 9 hijos que engendró la pareja, conformada por Rose Fitzgerald y Joseph Patrick Kennedy, un financista que fue embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido durante la gestión del presidente Franklin Delano Roosevelt. Previo a su carrera política, se sumó a la Marina de los Estados Unidos en 1941, donde fue herido en el Pacífico y posteriormente resultó condecorado como héroe de guerra al conducir en esas condiciones a su tripulación hacia la costa sana y salva. Eso es lo que se cuenta de la historia de Kennedy. Después de su travesía en la Marina, Kennedy se volcó de lleno a la vida política. Tras completar sus estudios en Harvard, fue electo diputado con apenas 29 años de edad por el Partido Demócrata y completó los 6 años que le asignaba su bancada en el Congreso. Y en 1952 dio un paso más en su carrera al ser elegido como senador por el estado de Massachusetts. La vida pintaba pues bastante bien para Kennedy, que se consolidaba fuertemente como un personaje importante dentro de la política estadounidense. Desde sus comienzos, Kennedy se mostró como un ferviente defensor de la clase trabajadora. Progresivamente, su imagen comenzó a tomar mayor relevancia, mayor relieve en el panorama político en su país, que todavía sufría algunos resabios de la Segunda Guerra Mundial y algunas bajas y algunos estadios de crisis y de recuperación que aún no lograba solventar el país. Un año después de ser electo como senador, se casó con Jacqueline Bouvier, con quien posteriormente tuvo 2 hijos, los mismos que aparecen en la foto, John Jr. y Caroline. Esto no fue todo lo que hizo Kennedy, porque para 1960 su maratónico ascenso en el Partido Demócrata lo ubicó en la contienda presidencial y en las elecciones venció por estrecho margen al entonces vicepresidente de la nación, Richard Nixon, y finalmente con apenas 42 años se convirtió en el presidente más joven de los Estados Unidos y el primero abiertamente católico. Durante sus casi 3 años de gestión, eh, se destaca haber llegado a un acuerdo diplomático con la Unión Soviética y con Nikita Khrushchev, que había recibido un completo problema de la gestión de Dwight Eisenhower, con plena Guerra Fría y con la denominada crisis de los misiles que todos
Todos conocemos que esta crisis o este conflicto es denominado el estallido, de que supuestamente Rusia tenía ubicados misiles que podían alcanzar a la Unión Americana y los ubicaba en Cuba, que era uno de sus aliados. Entonces, uno de los logros de la presidencia de Kennedy fue lograr entablar esta conversación con la URSS y detener este conflicto antes de que se detonase. Lamentablemente, la presidencia de Kennedy no pudo acabar porque su vida maratónica y plagada de logros, pues un día fue una mala pasada y para 1963 un hombre conocido como Lee Harvey Oswald lo asesinó de un disparo mientras se encontraba a bordo de un auto convertible junto a su esposa, encabezando un desfile por las calles de Dallas, donde estaba en campaña para su reelección. Para agregarle aún más matices de novela a su historia, pocos días más tarde, Jack Ruby, propietario de un club nocturno, mató a Oswald por el asesinato de Kennedy. Después de la trágica muerte de Kennedy, pues fue Lyndon B. Johnson el encargado de suplirle en la presidencia de los Estados Unidos. Aquí podemos ver una de las fotos más famosas, que es Johnson jurando ante la Biblia como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Como vemos, era un amigo cercano de Kennedy. También les podemos ver en esta foto conversando. Fue el 36º presidente de los Estados Unidos, pues asumió la presidencia en noviembre de 1963 tras la trágica muerte de Kennedy. En su campaña electoral del 64, Johnson declaró una guerra contra la pobreza, retando a los estadounidenses a construir una gran sociedad y ganando las elecciones con más del 61% del voto popular. Entre los desafíos más grandes que tuvo Johnson fue ocuparse de los disturbios raciales, así como de las protestas contra la guerra, dado que la guerra de Vietnam fue muy discutida por el hecho de estar invadiendo un territorio, o como así se le veía por algunos protestantes, y los Estados Unidos tenían 548.000 soldados en Vietnam, 30.000 de ellos habían caído en combate. Entonces, las tasas de aprobación de Johnson rodeaban el 70% a mediados del 65, pero cayeron dramáticamente debido al conflicto a menos del 40% para el 67. Dentro de las principales acciones que desarrolló durante su gobierno, implementó la Ley de Derechos Civiles en 1964, que prohibía la discriminación en el empleo basada en la raza, el género, la religión o el origen nacional. A esto le siguió la Ley de Derechos Electorales en 1965, que prohibió las pruebas de alfabetización y creó derechos de voto para todos, independientemente de su raza, ¿vale? Y el 28 de julio de 1965, Johnson envió 100.000 tropas a Vietnam, emprendiendo una guerra cada vez más intensa. Esto, como sabemos, le valió a la postre la caída en su popularidad, porque mucha de la población estadounidense estaba, estaba en contra de este conflicto bélico. Un ejemplo cinematográfico de ello lo podemos ver en la película de Forrest Gump, donde podemos encontrar una turba de retirados o héroes de guerra que protestan en contra de la guerra de Vietnam. Johnson fundó el Comité del Presidente para Personas con Discapacidad Intelectual en 1966, haciendo de su presidencia eh, una muy inclusiva, mucho para aquel entonces. Y dentro del legado que podemos encontrar de su presidencia es que es recordado pues, en gran parte por la Guerra de Vietnam, que es la guerra más impopular en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora nos encontramos con Richard Nixon.
Nixon nació el 9 de enero de 1913 en Nueva York y murió el 22 de abril de 1994. Fue un político estadounidense que logró la presidencia el 20 de enero de 1969 y fue presidente hasta 1974, cuando hubo de dimitir por algo que veremos un poco más adelante. De hecho, es el único presidente de los Estados Unidos que ha tenido que dimitir debido a algún escándalo que, que se ha realizado en él, ¿no? Durante la era Nixon, el gobierno de Washington, que en un principio aparentaba un bajo perfil en sus relaciones con la región, acrecentó su respaldo a las dictaduras militares en Brasil y en Argentina. De hecho, una foto muy polémica de él es esta que podemos ver en la imagen, en la diapositiva, donde está saludando a al dictador Mao. Mao es uno de los personajes de la historia más controversiales, no solo por ser un dictador, sino por haber matado a millones de personas de hambre en su natal China. De hecho, el hecho es tan comparable o equiparable que muchos dicen, muchos historiadores citan que la época de Mao fue inclusive más terrorífica que la época bélica de Hitler. Regresando a Nixon, los primeros años de Nixon, a los 17 años, se rehusó a ingresar a la Universidad de Harvard, a pesar de haber ganado una beca para estudiar ahí, y se matriculó en una universidad de Duke de California del Norte, donde se licenció en Derecho para 1937. Se dice que Nixon era un buen estudiante, aplicado y participativo en todo tipo de actividades, aunque con escasos dotes sociales. Eh, Entre su carrera política podemos encontrar que pues, Nixon empezó en 1946 enfrentándose al demócrata Jerry Boris en las elecciones por obtener el puesto en la Cámara de Representantes del Congreso. Ah, Justo terminó participando y siendo miembro del Congreso para ese mismo año. Fue presidente en 1951 y candidato a la presidencia de Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower seleccionó a Nixon como su candidato a vicepresidente y la dupla ganó las elecciones para 1952. Nixon fue uno de los primeros políticos en citar la denominada teoría del dominó, referida al avance comunista en Asia y a la necesidad de detenerlo ante la perspectiva de que los países asiáticos fuesen cayendo uno tras otro como fichas de un dominó. A eso citaba la analogía o el paralelismo que Nixon hacía sobre el dominó. Cuando en 1954 los franceses derrotaron a Dien Bien Phu y anunciaron su retirada de Indochina, Nixon apremió a Eisenhower a detener el avance de Vietcong, usando incluso bombas atómicas, que fue un plan desechado por el presidente. Como vemos, Nixon tenía algunos conceptos un poco más laxos en cuanto al respeto de la vida de otros ciudadanos y tenía incluso ideas un poco más radicales sobre cómo solucionar los problemas. Tras la guerra de Vietnam, el Congreso aprobó en 1973 la World Power Act, que limitaba los poderes presidenciales a la hora de implementar una intervención militar o una guerra, lo que vimos con el caso de Johnson, ¿no? Ahora el Congreso limitaba el accionar del presidente en materia de intervención militar o en guerra. La ley establecía que un presidente no podía enviar tropas fuera de los Estados Unidos, caso que Johnson había hecho, que había enviado 100.000 a Vietnam, en una crisis o intervención militar durante más de 70 días sin consultar al Congreso y sin la autorización de este. Esto limitó muchísimo el accionar de Nixon dentro de la presidencia. Y ahora, ¿por qué Nixon debió de emitir de su cargo y por qué es el único presidente que lo ha hecho? Bueno, Nixon hubo de dimitir por el caso Watergate el sábado 17 de junio de 1972.
5 hombres fueron capturados mientras intentaban instalar un sistema de grabación y fotocopiaban documentos en la sede del Partido Demócrata en el Hotel Watergate. De ahí recibe el nombre este evento, situado en las riberas del río Potomac en Washington, la capital estadounidense. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el presidente Nixon? Bueno, estos hombres eh, eran enviados por el gobierno del presidente Nixon para espiar al Partido Demócrata, el partido opositor, porque como todos sabemos, Nixon era republicano y en aras de estar cerca a la reelección, Nixon decidió espiar las estrategias del Partido Demócrata. De hecho, otra vez citando un ejemplo de Hollywood, podemos encontrar a la película de Forrest Gump, que realmente cita muchos hechos históricos de la historia norteamericana, que sería cuando Forrest mira por la ventana y llama a la recepción diciendo que unos hombres están tratando de encontrar un interruptor porque parece que no hay luz. Bueno, pues este hecho es reflejado de que estos hombres eran quienes estaban buscando la información del Partido Demócrata para así llevársela a Nixon para poder tener ventaja sobre sus contrincantes al momento de la reelección. Este hecho fue muy destacado, muy nombrado y llevó a Nixon a dimitir de la presidencia el 9 de agosto de 1974. Bueno, con la salida de Richard Nixon habiendo dimitido después de este tremendo escándalo, su puesto fue tomado por Gerald Ford, quien para ese, para ese entonces era el vicepresidente que Richard Nixon había nombrado, pero después de que la Spiro Agnew renunciara debido a un escándalo, se convirtió en presidente después de la dimisión de Nixon en el 74. Pues entre sus grandes desafíos fue la campaña WIN, que por sus siglas en inglés, que significaba With Inflation Now, que trató de abordar el peligro económico de la nación, pero fracasó en su intento de proporcionar estabilidad económica. Recordemos que Estados Unidos estaba gastando demasiado dinero en los conflictos bélicos, en los conflictos de la guerra, en la guerra de Vietnam. La economía estaba en su peor momento desde finales de la década de los 40 debido a una crisis energética, también provocada por el consorcio de naciones exportadoras de petróleo, lo que hoy conocemos como la OPEP, que en una protesta contra el apoyo estadounidense a Israel, embargó los envíos de petróleo a Estados Unidos, lo que provocó un parón en la economía estadounidense. Ford tuvo que reenfocar la atención de la población estadounidense tras las consecuencias del Watergate, lo que había dejado Nixon. Lo echó a perdonar a Nixon tan solo unos meses después de asumir a la presidencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que Gerald Ford decidió no perseguir por estos crímenes ni castigar los mismos para Nixon y ello le ganó muchísima impopularidad por el hecho de mirar como un presidente que asumía el cargo no perseguía a otro por un crimen que había confesado. Ford no fue capaz de convencer al Congreso para que se unieran bajo su liderazgo, hecho que estaba claro que no lograría por lo impopular que había sido su decisión, y no tuvo éxito en dar vuelta a la opinión pública, que ahora se caracterizaba por la sospecha hacia los líderes políticos, ¿no? El hecho de lo que Nixon había hecho había marcado un parteaguas para ahora vigilar de manera muchísimo más puntual a cada uno de los presidentes o de los actores políticos. Entre las principales acciones que logró Gerald Ford fue que para abril de 1975 emitió una evacuación de emergencia para los soldados estadounidenses que quedaban en Vietnam. Esto no decidido en gran parte por él,
sino había sido una decisión tomada más por el Congreso, por el hecho que vimos de la ley implementada durante el gobierno de Nixon y en el cual pues los presidentes carecían un poco más de este tipo de potestad sobre designar a una mayor asignación o quitar o poner más fuerzas bélicas o soldados en territorios extranjeros. Ford logró resultados mixtos en el manejo de una economía en declive y un estado geopolítico realmente frágil. Ahora tenemos a Jimmy Carter. Jimmy Carter o James Carter era poco conocido para el público antes de su candidatura a la presidencia. Esto lo hizo favorable a un público que había perdido la fe en el gobierno después de la guerra de Vietnam y el caso de Watergate. Dentro de los desafíos que logró encontrar fue que la crisis iraní y los militares estadounidenses lanzaron una misión de rescate de rehenes que resultó fallida cuando algunos militantes musulmanes, indignados por el tibio trato del gobierno estadounidense hacia el tiránico Shah de Irán, irrumpieron en la embajada estadounidense y tomaron a 76 estadounidenses como rehenes. Debido a su mala imagen eh, tras el fracaso de esta operación, Jimmy Carter quedó políticamente sentenciado y finalmente organizó la liberación de los rehenes, acordando que los Estados Unidos ya no interferirían en la política iraní. Entonces, esto fue un golpe duro para la política y para el mandato de Jimmy Carter, debido a que ante los ojos de la sociedad americana y ante los ojos del mundo, Estados Unidos había tenido que retroceder ante uno de sus rivales internacionales, por llamarlos de algún modo, pero no del modo políticamente correcto o acordado políticamente, sino mediante una política de fuerza, pero que esta vez no había sido aplicada por los estadounidenses, sino que había sido un efecto de retroceso aplicado por por este asalto que había tenido los iraníes hacia la embajada. Carter se enfrentó a una economía debilitada, como lo vimos. Ford no pudo hacer demasiado dentro de la economía y con una inflación sumamente descontrolada, incluso tenía tasas de interés de dos dígitos. Esto para una economía es sumamente grave por el hecho de que al estar las tasas de interés tan altas, se vuelve poco atractiva esta economía para inversiones no solo nacionales, sino también extranjeras. Y la economía estadounidense en esos momentos, pasada la crisis, pasada los conflictos de la OPEP, pasada el escándalo de Watergate, no parecía una economía eh, ávida, sí ávida de inversión, pero no atractiva para la misma. Entre las principales acciones fueron los acuerdos de Camp David de 1978 y 1979, que orquestaron un acuerdo histórico. Israel se retiraría de toda la península de Sinai y los Estados Unidos se asegurarían de que Israel y Egipto no se atacarían entre ellos, y ambos reconocerían sus respectivos gobiernos y firmarían un tratado de paz. Israel también se comprometió a negociar con los palestinos por la paz. La ley de seguridad energética de Jimmy Carter creó el US Synthetic Fuels Corporation, que en última instancia aportaría 20 mil millones de dólares a la economía y también redujo temporalmente la dependencia estadounidense del petróleo extranjero, algo que era un punto importante para la economía, dado que habían sufrido este parón por las implementaciones de política que había tenido los países que conformaban la OPEP. Jimmy Carter fue o es conocido como un presidente independiente, trabajador, poco tosudo y ex agricultor de maní. Por eso es que tenía un bajo perfil. Restauró el equilibrio tras la presidencia imperial, como se conoce al periodo de Nixon, y a pesar de la falta de experiencia se enfrentó a los problemas con compostura, resolución y optimismo.
En 2002, Carter recibió el Premio Nobel de la Paz por las décadas de incansable esfuerzo por encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, a pesar de que ello le ganara un poco de impopularidad, y por promover la democracia y los derechos humanos y por promover el desarrollo económico y social. Ahora vamos con Ronald Reagan. Bueno, Ronald Reagan es uno de los primeros casos de presidentes algo excéntricos. Ronald Reagan fue un actor de películas de western de Hollywood y después llegó a ser presidente. Su nombre completo era Ronald Wilson Reagan y nació el 6 de febrero de 1911 en Tampico, Illinois. Reagan se alistó en la Universidad de Eureka en 1928 con especialización en economía y antes de graduarse por 1932 participó activamente en el fútbol americano, en equipos de natación, el club de teatro, el club de debate, así como también en horario y periódicos escolares. Ronald Reagan era un tipo del cual eh, se sabía que tenía grandes habilidades sociales y grandes habilidades discursivas mismas que después no solo implementó en el apartado del cine, eh, donde, donde fue descubierto por un agente de Hollywood, ¿no? Y que eso le llevó a que Reagan apareciera en 52 películas de los estudios de los Warner Brothers, ¿vale? Sino que también esa habilidad social, esa habilidad discursiva, le llevó después a ser un presidente bastante querido dentro de la nación americana. Reagan personificaba la recuperación del conservadurismo tras la derrota de Barry Woodward en el 64, postulándose en una plataforma que desconfiaba de la acción del gobierno, excepto en unos asuntos de política extranjera y de las Fuerzas Armadas. La transición de Reagan de actor a activista conservador y después a gobernador y después a presidente ilustra cómo un dominio de los medios de comunicación masivo podía influenciar las carreras políticas para aquel entonces. En ese entonces, los medios de comunicación que no relativamente nuevos, pero sí en un gran apogeo, demostraban el poder y la influencia que tenían sobre los ciudadanos estadounidenses y cómo estos podían lograr ver segmentada su opinión mediante lo que los medios de comunicación podían revelar. Reagan asumió la presidencia con un programa para reducir el tamaño y el alcance de gobierno. Quería hacer un gobierno un poco más estrecho, un poco más liberal, pero a la vez que se plantaba firme ante la Unión Soviética y las insurgencias de la izquierda en el mundo. La izquierda en el mundo para esos días se encontraba en clara decadencia, pero ciertamente daba todavía algunos atisbos eh, de resistencia. Entonces la política de Reagan era firme ante este tipo de resistencia. Reagan tenía la capacidad de asumir una postura airosa, como en sus declaraciones tras la explosión del transbordador espacial Challenger en 1986, pero su firme nacionalismo y alegre personalidad le ganaron muchísima admiración, pero estas cualidades también le permitieron escapar de las consecuencias negativas de algunos fracasos que ocurrieron durante su mandato. Lo que les comentaba, Reagan era socialmente muy hábil, entonces esta habilidad le permitió escapar no solo de ser señalado como el culpable de algunos fracasos, sino también de ser manchado políticamente y que su popularidad decayera. Algunos de esos ejemplos de ellos son el atentado a Beirut o el escándalo de Irán Contra y la pasividad de su administración frente al la creciente crisis del SIDA. El SIDA, pues para aquellos entonces, era una problemática de salud importante, no solo en su país, sino en el mundo. Entonces, la política de salud de Reagan era una política sumamente laxa y que aún no atribuía los efectos del SIDA o no los magnificaba como para prestarles suficiente atención. Eh, Sus principales desafíos fue que Reagan tenía una ventaja, puesto que el país se había cansado del Partido Demócrata. Reagan como
sabemos pues era un republicano, enfrentado por problemas como la inflación, el desempleo y la escasez de petróleo, además de una toma de rehenes, la cual vimos en el gobierno pasado de Jimmy Carter. Eh, esta toma de rehenes, ¿no? La que vimos en, en Irán, perdón, del gobierno de Irán, en el cual más de 50 estadounidenses fueron capturados por musulmanes radicales, asustando aún más a los estadounidenses, pues Reagan alcanzó una imagen positiva con sus ideas para el futuro de Estados Unidos y siguiendo el ejemplo del colono estadounidense John Winthrop, identificó que los Estados Unidos como una ciudad brillante sobre una colina con un increíble potencial. Era alguna de las leyendas que Reagan utilizaba para campaña. Entre sus principales acciones, pues asumió la presidencia de la nación cuando ésta sufría una crisis de confianza. Entre sus aciertos principales es la revolución iraní, la resolución de este conflicto, la toma de rehenes en Teherán y la continuación de la crisis energética. Mientras el nacionalismo y la calidez de Reagan ayudaban a cambiar los ánimos de la nación, él enfrentaba los problemas económicos estructurales y las tensas relaciones con la URSS que abarcaban la mayoría de sus dos mandatos. Reagan buscó reducir el tamaño del gobierno, un objetivo que incluía reducir la autoridad de los trabajadores federales sindicalizados. Su legado más importante sería en política exterior. Reagan guió a los Estados Unidos hacia el fin de la Guerra Fría, mientras que la Unión Soviética hacia la implosión, y estableció una nueva relación colaborativa con el liderazgo ruso posterior a los soviéticos. Ahora seguimos con la presidencia de George H. W. Bush, o también conocido como Bush padre. Fue el 41º presidente de los Estados Unidos. Bush aseguró que no aumentaría los impuestos. Esta era una de sus máximas premisas en campaña, declarando, lean mis labios, nada de impuestos nuevos. Pues bueno, Bush no hizo campaña basándose en realizar cambios profundos, sino que prometió conservar las obras de administraciones anteriores. Eh, digamos que el principal aspecto de la campaña de Bush era buscar un efecto de continuidad, lo que sabíamos de estos episodios de republicanos en los cuales eh, habían hecho de la política algo importante y se habían fortalecido debido a los errores de pasados presidentes demócratas. Pues bueno, uno de los mayores aciertos de Bush fue acentuar la continuidad de este tipo de políticas para generar confianza en la población. De entre sus principales desafíos fue que al momento de llegar se encontró con un déficit de 2.8 billones de dólares y una industria de ahorros y préstamos en total caída libre. Bush tenía que balancear el presupuesto y estabilizar la economía luego de haber prometido no aumentar los impuestos. Como sabemos, los impuestos o esta medida recaudativa suele ser lo que los gobiernos utilizan para accionar tanto la política social como la política estructurada en el apartado de infraestructura. Pero la promesa de Bush era no aumentar los impuestos, entonces en medida recaudativa tenía cierta incapacidad o poca movilidad del presupuesto. Fue criticado por su incapacidad para reparar la situación económica de los Estados Unidos, mas no fue criticado por el hecho de no subir los impuestos, porque esa era una medida que sí gustaba a la nación. Bush tuvo que actuar de manera decisiva para poner un freno a Manuel Noriega en Panamá, otro de los conflictos cuyo poder se estaba convirtiendo en una dictadura. Envió a 10.000 tropas, además de 13.000 que ya se encontraban en Panamá, en la operación Causa Justa, que fue el mayor despliegue de tropas desde la guerra de Vietnam. Lo que sabíamos, esta legislación ahora del Congreso de imposibilitar esta potestad al presidente, pues para este entonces permitió que estas 10.000 tropas fuesen enviadas a Panamá
y la invasión contó con el apoyo de los ciudadanos panameños y sirvió como una importante experiencia en el manejo de la crisis del gobierno de los Estados Unidos. Sus principales acciones pues fue la consolidación del presupuesto de 1990, logró reducir este déficit con el cual se encontró recortando los gastos del gobierno y al final del día sí aumentando los impuestos mediante la diversificación de impuestos y el alza de la tasa de algunos ya impuestos. Eh, Cosa que al principio dijo que no haría, pero que el accionar de la política y de la estabilidad económica de su país le imposibilitó y por lo cual tuvo que hacerlo. La ley de estadounidenses con discapacitados, que fue firmada en 1990, que buscaba proteger a aquellos con discapacidades contra la discriminación en algún lugar de trabajo, o las enmiendas de la ley de aire limpio en 1990, que apuntaban a reducir el smog urbano y la lluvia ácida que para esos entonces sufría algunos desperfectos, no solo a nivel mundial, sino en el panorama nacional. El legado de Bush fue que efectuó cambios positivos en asuntos exteriores, más en asuntos exteriores que en los nacionales, y fortaleció la relación de los Estados Unidos con la Unión Soviética en el llamado Nuevo Orden Mundial, y las alianzas de la Guerra Fría fueron disueltas y las naciones pacíficas se unieron contra los estados que aún se renegaban a este nuevo. Ahora, continuando con Bill Clinton, fue el 42º presidente de los Estados Unidos en una carrera triple sin precedentes en la historia de Estados Unidos de Norteamérica, donde participaban George H.W. Bush, quien era hasta entonces todavía presidente de los Estados Unidos, Ross Perot y William J.P. Clinton. Prometió reformar la atención médica y concentrarse en la prosperidad económica de los jóvenes. Clinton identificaba a la población joven como el motor de Norteamérica. Durante su campaña puso el foco en los valores familiares y ganó los votos de las familias suburbanas de los Estados Unidos. La foto que podemos ver aquí es del episodio de campaña de Bill Clinton. Bill Clinton buscó retomar o resarcir la prioridad de los votos de estas personas o estos subgrupos que eran poco escuchados en los Estados Unidos y a postre ganó las elecciones. Con la leyenda de "es la economía estúpido", fue un lema de la campaña de Clinton, haciendo referencia a que la economía era lo más importante, pero quienes movían a la economía eran los jóvenes, la mano de obra joven. La presidencia de Clinton estuvo plagada de acusaciones de infidelidad personal de su esposa, eh, a quien todos conocemos, y era acusado de que pues le era infiel con Mónica Lewinsky. Clinton fue impugnado por mentir bajo juramento acerca de su amorío con Lewinsky, pero fue absuelto y terminó su segundo mandato. Esto le trajo problemas y una pérdida de la aceptación de la popularidad que tenía en aquellos entonces. Durante la presidencia de Clinton, los republicanos aseguraron una mayoría en el Congreso por primera vez en 40 años, pero Clinton designó a su esposa Hillary como líder de un equipo de trabajo para impulsar un proyecto de ley para la reforma sanitaria. Otorgar un puesto tan poderoso a la primera dama le valió a Clinton la desaprobación masiva. Como sabemos, en aquellos días las potestades o la participación de las mujeres en la política aún se encontraba ciertamente vista con reserva y para los ciudadanos americanos que una mujer llevase uno de los mandatos primordiales de la campaña de Clinton, como era la reforma en materia sanitaria,
les generaba muchísimo conflicto, lo que se tradujo en una desaprobación para, para el político. El proyecto de ley terminó fracasando, en parte por la poca aceptación que tuvo, pero por todas estas contradicciones o por todas estas negativas hacia el progreso de que una mujer pudiese llevar un proyecto tan amplio. Clinton eliminó el déficit federal, el cual tenía los Estados Unidos, y su presidencia vio la economía más fuerte de la historia reciente de los Estados Unidos para ese entonces. Clinton desplegó exitosamente fuerzas militares estadounidenses para acabar con las guerras y la purga étnica en Bosnia y Kosovo, además de que estableció varias organizaciones nuevas para el libre comercio, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, el cual eliminó las tarifas y barreras comerciales entre Canadá, los Estados Unidos y México. Este tratado de libre comercio fue renegociado recientemente por el ahora presidente Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador y por, este, por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el nombre ahora de TEMEC. El legado de Clinton pues puede resumirse en que fue el primer presidente demócrata en ser elegido para un segundo mandato desde Franklin Roosevelt. Sin embargo, ese mandato fue opacado ampliamente por el juicio político que tuvo en materia de infidelidad. Eso le ganó tener un desprestigio y una pérdida de la confiabilidad de no solo de los votantes, sino de la opinión popular. Además de que en las guerras de Bosnia y Kosovo, Clinton continuó con una tradición de la diplomacia estadounidense, liderando esfuerzos por establecer y mantener la paz y la prosperidad globales. Su legado es empañado por no haber intervenido durante el genocidio en Ruanda, y ninguno de los países involucrados en el TLK ha tenido un crecimiento importante desde entonces. La gran recesión de 2007-2009 opacó cualquier efecto beneficioso que el TLK pudiera haber tenido. Entonces, en materia de política exterior, es conocido por la mediación que tuvo en algunos conflictos, pero no en materia económica propiamente. Ahora, George W. Bush George o Bush hijo, ya eran los años de los 2000 y George W. Bush decidió postularse para la presidencia de los Estados Unidos. Bush, de hecho, es el último presidente de los Estados Unidos que perdió el voto popular durante las elecciones, pero logró llegar a la Casa Blanca gracias al Electoral Vote, lo que comentábamos en clases pasadas, que el voto popular es el emitido por los ciudadanos y el Electoral Vote es el ganado o el conseguido por cuántos estados se conquista. Eh, George Bush logró llegar a la presidencia ganando la mayoría absoluta, que son 270 votos, ¿ok? Y es la última de las elecciones de Norteamérica que ha sido impugnada. Su contrincante para aquel entonces era Al Gore, quien sí ganó el voto popular, pero perdió la mayoría absoluta reflejada por el electoral vote. De hecho, eh, al final de esto, Bush ganó la presidencia por solo unos cientos de votos, como se dice, aunque Bush obtuvo una victoria en el colegio electoral por un margen de 271 electoral votes a 266 de su oponente Al Gore, que obtuvo 500,000 votos populares más. Al Gore ganó el voto popular, pero George Bush ganó el electoral vote, que al final del día es lo que hace llegar a un presidente al despacho oval. Bueno, entre los desafíos más importantes que encontró Bush en su presidencia fueron los ataques terroristas, sin duda, del 11 de septiembre de 2001, que marcaron el inicio de lo que George Bush llamó la guerra contra el terrorismo.
y que llevó a la guerra con Irak y al derrocamiento de Saddam Hussein. Eh, Otro de los desafíos importantes de su mandato fue el huracán Katrina, que devastó áreas de New Orleans, Delta del Mississippi, abrumando a los proveedores de auxilio para los estados afectados. Bush no actuó lo suficientemente rápido ni envió la suficiente asistencia federal al área, lo cual le ganó la crítica y el señalamiento popular y el señalamiento público, lo que resultó en una ola de violencia, de sufrimiento y de muertes innecesarias debido al huracán. Bush no pudo apaciguar a los demócratas en el Congreso y las iniciativas que impulsó para reformar la seguridad social fracasaron. Tuvo muy poca conectividad con con los demócratas del Congreso. George W. Bush era un republicano y las ideas que impuso en materia de seguridad social no gustaron y no convencieron a los demócratas del Congreso, entonces no logró que avanzaran. De las principales acciones que sí pudo lograr fue que firmó la ley que ningún niño se quede atrás, que logró instituir estándares de evaluación y un plan de estudios nacionales. Bush aprobó la ley Patriota, otorgando al gobierno y a las fuerzas del orden público una controvertida libertad sin precedentes para abordar las amenazas terroristas. La ley de la modernización de Medicare de 2003 creó nuevos beneficios, fue la mayor expansión de beneficios de Medicare desde la creación del programa en 1965 y Bush ayudó a detener la epidemia del SIDA, el VIH en África. Para cuando Bush dejó el cargo en junio de 2009, el plan de emergencia de este presidente para el alivio de esta enfermedad había pagado tratamiento de 2.1 millones de personas, así como también los análisis de asesoramiento para más de 57 millones de personas más. Entre el legado que dejó Bush fueron las guerras de Irak y Afganistán. La doctrina Bush determinó que la violencia extremista contra los ciudadanos estadounidenses sería evitada mediante una guerra preventiva, en el cual Estados Unidos atacaría a una nación enemiga o un grupo de terroristas desde que ellos tuvieran la oportunidad de atacar a los Estados Unidos. Eh, Hecho que también fue algo impopular, pero no tanto como en otras ocasiones por el hecho que precedía a los Estados Unidos de haber recibido el ataque terrorista del 11 de septiembre. Y por último, el último de los presidentes que repasaremos en esta, este, una disculpa. Entre los últimos, el último presidente que valoremos en este repaso será Barack Obama. Barack Obama fue el 44º presidente de los Estados Unidos de América. Fue la denominada cara nueva de la política americana. Era el primer presidente, o es el primer presidente afroamericano en la historia de la nación. La campaña de Barack Obama fue alrededor de cerrar el complejo penitenciario de la bahía de Guantánamo y terminar con las torturas en los interrogatorios. Además, Obama logró derrotar al republicano John McCain, ganando la mayoría de votantes jóvenes en una campaña alrededor de la comunidad que convirtió en demócratas a muchos estados tradicionalmente republicanos, hechos que veíamos en pasadas clases de los flip states o de los estados con tradición partidista. Bueno, Barack Obama logró cambiar esta tradición republicana de algunos estados y migrar no hacia una tradición demócrata, pero sí hacia un apoyo para la política que él encabezaba y la campaña que él precedía. En 2010, cuando la financiación federal y los límites de gastos concomitantes fueron anulados formalmente de las campañas electorales, tanto Obama como su opositor republicano Mitt Romney gastaron alrededor de 100 mil millones de dólares cada uno. Obama fue el primer presidente desde Woodrow Wilson en ser reelecto por una mayoría menor a la de su primera elección, hecho que recalcaba que algunos norteamericanos sí querían una transición para el segundo periodo de Barack Obama.
Entre los desafíos más importantes con los que Obama se encontró fue que tuvo que enfrentar una seria crisis económica, ¿vale? La crisis, la denominada crisis de 2008 o la crisis de las hipotecas, ¿vale? La economía estaba en caída libre debido a, a lo que llamamos las hipotecas subprime, que eran hipotecas compartidas en el cual pues se asumía en la economía que nadie dejaría de pagar sus hipotecas, pero cuando esto no fue verdad, la gran burbuja explotó y acabó contaminando la economía mundial. La ley del cuidado de la salud asequible sobrevivió en gran medida a dos desafíos legales importantes, pero aún corre un serio peligro, el conocido como Obamacare. La victoria republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del 2010 también suponía otro reto para Barack Obama, debido a que ahora ya no contaba con la mayoría en la Cámara y algunos de sus mandatos, algunas de sus premisas de ley, pues no lograrían avanzar del modo que lo habían hecho antes. Durante su segundo mandato, Obama tuvo que depender cada vez más de órdenes ejecutivas, regulaciones, vetos y otras acciones unilaterales que le imposibilitaron el accionar en materia política. A medida que los medios de comunicación aumentaban la transparencia del gobierno, el racismo institucional, como queda a la vista en incidentes altamente difundidos de brutalidad policial contra los afroamericanos, se convirtió en un problema político y social evidente que Obama tuvo que buscar contrarrestar. El legado más importante de Barack Obama fue restaurar las relaciones diplomáticas con Cuba. En las guerras de Irak y Afganistán, el presidente extendió el despliegue estratégico de las fuerzas especiales, así como también de drones. Tropas de las fuerzas especiales terminaron por matar a Osama Bin Laden, una de las capturas más importantes de su gobierno. Y entre el legado que nos deja Barack Obama fue que fue pionero de ser primer presidente afroamericano, y Obama hizo que la presidencia fuera aún más inclusiva. Obama subestimó el peligro de las incursiones de ISIS en Siria e Irak, lo que probablemente haya extendido las guerras en Irak y Afganistán, y no logró extraer a las Fuerzas Armadas estadounidenses de Irak ni transferir la responsabilidad de la guerra a Afganistán en el ejército afgano, lo que después fue criticado. Buenas tardes, mi nombre es Janet Carpio Chávez, de la Universidad de Veracruzana, de la licenciatura de Pedagogía. Nosotros estamos abordando lo que es el mundo contemporáneo de Estados Unidos. A mí me toca abordar los temas de gastronomía, el patrimonio de la humanidad, así como la música, el rock and roll, blues, jazz, así como los musicales y la música folclórica, que vamos a ver en un momento. La gastronomía de Estados Unidos es tan variada como su población. Entre los platos típicos encontramos lo que es la carne asada, la crema de almejas, el pavo relleno y los tradicionales perritos calientes, así como las hamburguesas. La UNESCO es el Patrimonio de la Humanidad. El primero es Parque Nacional de Mesa Verde, que se encuentra en Colorado. Parque Nacional de Yellowstone, que se encuentra en Montana. El Parque Nacional del Gran Cañón, que se encuentra en Arizona. El Parque Nacional de los Everglades, que se encuentra en Florida. El Clun, que se encuentra en Alaska. El Independence Hall, que se encuentra localizado en Pensilvania. El Parque Nacional y Parques Estatales de Redwood, que se encuentra localizado en California. El Parque Nacional Olympic, que se encuentra localizado en Washington. El Parque Nacional de Mammoth
Cave, que se encuentra localizado en Kentucky. El sitio histórico estatal de Cahokia Mounds, que se encuentra localizado en Illinois. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, localizados en Carolina del Norte. La Fortaleza y Sitio Histórico Nacional de San Juan de Puerto Rico, inscrito en 1983, localizado en Puerto Rico. Parque Nacional de Yosemite, localizado en California. La Estatua de la Libertad Cultural, inscrito en 1984, localizado en Nueva York. El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. El Monticello y la Universidad de Virginia, localizados en Virginia. La Cultura Chaco, o Bien Cultural, inscrito en 1987, localizado en Nuevo México, así como el pueblo de Taos, que fue inscrito en 1992. Es el Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, está localizado en Nuevo México. El Parque Internacional de Paz Glacier Waterstone está en Canadá. Parque localizado en Hawái. Son los cerros monumentales de Poverty Point, están localizados en Luisiana. Y finalmente Misiones de San Antonio, bien cultural inscrito en el 2015, localizado en Texas. Hablando de música, lo que es blues, el blues cuyo origen se remonta en las canciones folclóricas de África. Por lo común, el blues moderno es interpretado por pequeñas bandas que destacan en primer plano, la guitarra. El jazz, cuando los músicos de blues depuraron sus técnicas instrumentales, fue cuando nació el jazz. El rock and roll y finalmente la música folclórica por Bob Dylan surgió como uno de los principales. Y bueno, vamos a continuar con lo que es la música clásica. Son pocos los compositores que se han identificado dentro de Estados Unidos. Uno de ellos es Aaron Copland. Su trabajo básicamente fue un ejemplo para una nueva tendencia en compositores modernos. Muchos compositores experimentaron y cambiaron un poquito la música tradicional. Cabe mencionar que esto no fue aceptado en su momento, fue un poco rechazado porque era un poco difícil que la gente aceptara lo nuevo. Hoy en día no hay ningún problema con ello. Muchos críticos consideran que Elliott Carter fue uno de los compositores estadounidenses más destacados de su generación. Y ahora, para hablar en ciencia y tecnología, hay que mencionar que muchos científicos y físicos no eran estadounidenses, pero fueron a Estados Unidos a realizar sus trabajos. Algunos fueron Hans Bethe, Albert Einstein, Enrico Fleming y pues entre otros. También para hablar de ciencia y tecnología, algo que hay que mencionar en Estados Unidos fue que su logro más espectacular yo creo que fue el desarrollo de la energía nuclear en la década de los 40. El desarrollar la bomba nuclear y cuando la usaron contra Japón marcó un inicio de lo que se llama la era atómica. Y bueno, la era atómica no solo está marcada por la guerra, también hubo fines pacíficos, como lo fue la medicina nuclear, que también ayudó bastante en lo que fue la ciencia. También Estados Unidos tiene bastantes avances en telecomunicaciones y en tecnología. Ellos desarrollaron un sistema operativo Unix y un lenguaje de programación C, que a la fecha sigue siendo la base para muchos sistemas de programación. Y bueno, también hay que hablar de Robert Goddard, que fue uno de los primeros científicos que empezó a experimentar con la propulsión de cohetes. Él creó sus primeros cohetes, alcanzaban una altura de 12 metros, con el paso de los años alcanzaron 2 kilómetros, pero básicamente él fue el inicio de lo que
pues se logró muchos años después la carrera a la luna y bastantes cosas que fueron gracias a los cohetes. Y bueno, también Estados Unidos fue el primero en patentar el teléfono, también fue el primero en desarrollar un fonógrafo, la primera lámpara incandescente, el primer proyector de películas y pues entre otros inventos más. También fueron ellos quienes realizaron el primer vuelo en avión. Esto pues marcó una era muy importante ya que pues el hombre podría volar. Entonces es algo que para Estados Unidos es sumamente importante y es algo que pues no se puede hacer a un lado en la historia. También Estados Unidos es el país que fue responsable en el desarrollo de la Internet, que hoy en día no solo fue algo que favoreció a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Y pues los hogares de Estados Unidos hoy tienen acceso a Internet en forma de banda ancha, no solo en Estados Unidos obviamente, pero fue uno de los inventos que más ha sobresalido en Estados Unidos. Y bueno, para terminar, también hay que mencionar que es el principal desarrollador y cultivador de organismos genéticamente modificados. Más de la mitad de estos cultivos biotecnológicos se encuentran en Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar sobre el idioma de Estados Unidos. Pues sin lugar a dudas, el inglés es el que más se habla y es el más utilizado dentro de Estados Unidos, pero esto no quiere decir que sea el idioma oficial y de hecho ningún otro idioma es el idioma oficial. Estados Unidos es uno de los países que más inmigrantes de todo el mundo tiene y como resultado de esto, Estados Unidos tiene más de 300 idiomas y es por ello que no hay un idioma oficial como tal. Aproximadamente más de 292 millones de personas hablan inglés y 61 millones de personas hablan un idioma distinto. Y pues bueno, debido al gran número de lenguas que se hablan dentro del país, se crean 4 grupos para identificar los idiomas. El primero de los grupos es el idioma español, que sin lugar a duda después del inglés es el idioma que más se está hablando actualmente en Estados Unidos. Pero bueno, en este grupo no solo entra el español latino, también el español criollo y el español ladino. De ahí el segundo grupo son idiomas indoeuropeos. Aquí entran las lenguas germánicas, como lo es el alemán, el holandés, otros idiomas como el noruego, el finlandés, idiomas de la India, también las lenguas romances, como lo son el francés, el italiano, el portugués y lenguas celtas. El tercer grupo son los idiomas de Asia y de las islas del Pacífico. Aquí entran los idiomas japonés, chino, coreano, vietnamita. Incluyen lenguas de Filipinas y la Micronesia. Y bueno, el cuarto grupo son todos los demás idiomas que no están incluidos en los 3 grupos que ya mencioné. Y bueno, en estas se incluyen idiomas urales y lenguas como lo es el árabe y el hebreo, también las lenguas de África y lenguas nativas de América del Norte. En este grupo también se incluyen las lenguas de los indígenas americanos y los idiomas de los nativos de Alaska. Igualmente, también se incluyen las lenguas indígenas de América Central y también América del Sur. Y bueno, para finalizar hay que mencionar que la política lingüística de Estados Unidos no se ha establecido como tal, porque como ya les mencionaba, el hecho de que Estados Unidos tenga tantos idiomas vuelve un poco difícil el hecho de implantar una política lingüística. Esto quiere decir que para que se logre crear una lingüística coherente para los Estados Unidos, pues no va a ser fácil y no hay una propuesta como tal por el hecho de que pues son muchos idiomas y lenguas que se encuentran dentro del país. Buenos días, soy Percival Curi Juárez, de la Universidad Veracruzana.
Voy a abordar los temas de los idiomas más hablados en Estados Unidos, como el inglés y el español, así como su literatura contemporánea policial americana, los novelistas de la posguerra, la generación beat, el posmodernismo y el realismo de Estados Unidos. En cuanto a los idiomas de Estados Unidos se refiere, el más hablado es el inglés, por más del 80% de su población. Debajo de este está el español, por más del 12.4%. También hay otros idiomas hablados en Estados Unidos, como es el francés, el alemán y el chino, conformado por apenas poco más del 6.7% de la población. En cuanto a la literatura contemporánea policial norteamericana, existen muchos autores. El género nació con el autor Edgar Allan Poe, probablemente con el libro de Crímenes de la calle Morgue o El escarabajo de oro. Pero en cuanto a los actuales, se encuentra Martis Cruz Smith, se encuentra también James Malahan Kane y Raymond Thornton Chandler, aunque este es más clasificado como novela negra. Este género desciende de la literatura contemporánea policial norteamericana. Hay mucha herencia de este tipo de literatura de los británicos a Estados Unidos, probablemente debido al clásico Sherlock Holmes y a la escritora Agatha Christie. Dentro de la literatura de Estados Unidos también se puede encontrar la literatura sobre todo de personas de raza negra. Probablemente la más destacada sea Maya Angelou, la cual es una poeta, defensora de derechos civiles, lo cual contiene mucho este tipo de literatura. También se cuenta Toni Morrison, ganadora de un premio Nobel en el 88. N.K. Jemisin, que fue la primera mujer negra en ganar el premio Hugo, un galardonón muy reconocido en las novelas de fantasías. Se encuentra Ralph Ellison, Colson Whitehead, muy conocido por haber tardado 15 años en escribir El ferrocarril subterráneo. Lo que caracteriza más este tipo de literatura es la búsqueda de igualdad y el hacer una remembranza de las victorias o hechos en los que las personas de piel negra han participado, no solamente destacando a Martin Luther King. La llamada literatura de la posguerra en Estados Unidos proviene de dos vertientes. La primera después de la Primera Guerra Mundial y la segunda después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que más recalca este tipo de literatura es no solo los conflictos entre las naciones, sino el viaje que las personas llevan a cabo debido a esta guerra, cómo los cambia y cómo influye en sus mentes, así como en sus familias y en sus vidas después de la guerra. Es decir, no solo narrar lo que fue el horror de las trincheras y la dificultad de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos perdió muchos elementos, sino también el que vino después, la paranoia que sacudió al mundo después de las guerras, los cambios sociopolíticos y demás que afectaron a Estados Unidos al grado de convertirla tanto en una nación poderosa como en una nación con muchos traumas que acarrean hasta ahora debido a estas guerras. Entre prominentes escritores, en cuanto a guerra se trata, se encuentra Ernest Hemingway, William Faulkner, Mark Twain, que es considerado el padre de la literatura de Estados Unidos, Emily Dickinson, Harper Lee, creadora de libros como Matar a un ruiseñor, que aborda muchos temas de racismo y machismo, o Ve y pon un centinela, en 2015, un año antes de su muerte. Se encuentra igual Truman Capote, el cual fue considerado un seguidor de Poe, John Steinbeck y desde luego Edgar Allan Poe.
sin faltar por un novelista de terror, aunque también clasificado en policíaca, el señor Stephen King, siendo estos probablemente los más prominentes en cuanto a policíaca y guerra se refiere, y todos de Estados Unidos. Derivado de las guerras, de la escritura y de la posguerra, vino la generación Beat, un grupo de escritores estadounidenses de la década de los 50 que rechazaban los valores clásicos estadounidenses. Había referencias muy marcadas al uso de drogas, la libertad sexual, el estudio de la filosofía oriental. Eran las nuevas maneras e influencias de escritura en Estados Unidos en esta época. Legado de la contracultura o el movimiento hippie. Las principales obras son Aullido de Allen Ginsberg en 1956, El camino de Jack Kerouac en 1957, Almuerzo desnudo, muy conocida, de William S. Burroughs en 1959. La herencia cultural de esta literatura influyó mucho en Estados Unidos. La estética era absorbida por la cultura de las masas. Se enfocaban a la liberación espiritual, a la exploración, a no limitarse con los conceptos que regían en Estados Unidos en ese entonces, los cuales eran muy cuadrados y muy clásicos. Influyó no solo en Estados Unidos, también en Inglaterra. Los más sobresalientes en cuanto a la influencia o en cuanto a respuesta a estas cosas deben ser Bob Dylan, Ian Curtis, Jim Morrison, Janis Joplin, que vinieron derivada de la escritura de la generación Beat. Por último, tocaré brevemente el tema del posmodernismo literario. Alguna vez hubo una corriente modernista, pero fracasó a principios del siglo XX. El mundo había pasado por guerras y por conflictos que dejaron una cicatriz en la mente de todo el mundo. En Estados Unidos, eso creó sensación de fragmentación, el reconocimiento de problemas que antes no se querían ver, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki le dejaron en claro al mundo que existían armas con un poder devastador que nunca se habían visto antes. Dentro de la literatura posmodernista se encuentran, además de muchos estilos y géneros, el realismo mágico, el teatro del absurdo y la literatura de la protesta política. La literatura posmodernista rompía con la épica narrativa propia del realismo del siglo XIX y también la individualidad y trabajos subjetivos de la mente, que eran propios del modernismo. El posmodernismo habla sobre todo de la abolición entre las clases sociales, la insostenibilidad de la forma en la que se pensaba, en la forma en la que se llevaban las naciones, sobre todo Estados Unidos, y los problemas de la interacción entre el individuo y la ideología de las personas, derivado de que en esta época hubo un boom de la manera en la que la gente pensaba y percibía las cosas, quedó plasmado en estas ideologías. Difícil de definir y no muy bien delimitada, pero sí es considerado un parteaguas en la vida política de Estados Unidos, así como en su adaptación social. La novela posmoderna comenzó en sí con James Joyce. Las características más notables de la literatura posmodernista en Estados Unidos es la profundidad psicológica de los personajes, así como de las situaciones, puntos de vista limitados, incoherentes o incluso misteriosos o ridículos. También no hay una relación entre la narración y tiempo. La narrativa está fragmentada, hay constantes saltos de tiempo e incluso repetición de lo considerado como una escena varias veces.
La novela posmoderna de esta manera aparece como una manera de relatar eliminando al narrador omnisciente. Se mezclan las perspectivas y se incorpora lo poético como otra función dentro del texto. Rompió con muchos paradigmas, lo cual la hace difícil de clasificar. Para terminar, abordaré el realismo estadounidense. Fue un estilo de arte, música y literatura. Representaba las realidades sociales contemporáneas y las vidas, las actividades, los trabajos. Comenzó a mediados del siglo XIX, convirtiéndose en una tendencia importante. A principios del siglo XX, una nueva generación de pintores, escritores y periodistas estaban llegando a una mayoría de edad. Algunos ejemplos son Mary Cassatt, James McNeill, Childy Hassam, Paul Oakes Schultz, William Merritt, grandes creadores, e incluso Mark Twain o Edward Hopper. Las artes plásticas, la música, la literatura y el periodismo estaban adquiriendo paulatinamente realidades sociales estadounidenses. Ya no miraban a personas privilegiadas dentro del sistema, miraban a los demás. Es decir, este estilo literario trataba de ser una fotografía del estado en el que se encontraba todas las clases sociales en Estados Unidos, así como del país, y de lo que provocaba este sentimiento en Estados Unidos, una nación que estaba floreciendo fuera de control. Actualidad. El relato corto ha sido de una forma literaria privilegiada en Estados Unidos. Uno de sus grandes artífices durante el siglo XX fue John Cheever, quien introdujo otra faceta más del estilo de vida estadounidense en sus creaciones literarias, los ricos suburbios que habían crecido alrededor de la mayoría de las grandes ciudades. Recientemente está emergiendo de forma espectacular la ficción escrita por miembros de grupos minoritarios. Estos son unos pocos ejemplos. El polifacético Joseph Heller, que se hizo famoso con su libro Trampa 22, escritor procedente de Cuba, quien ganó el premio Pulitzer en 1991 por su novela Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor. Con una serie de novelas que comienza con A Boy's Own Story, Edmund White ha capturado la angustia y la comedia de crecer en Estados Unidos siendo homosexual. Finalmente, mujeres afroamericanas han escrito algunas de las mejores obras de ficción de las últimas décadas. Una de estas escritoras, Toni Morrison, autora de Beloved, entre otros, ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1993, la segunda mujer estadounidense que recibe este galardón. Los dos poetas estadounidenses más significativos del siglo XIX fueron radicalmente distintos tanto en sus temperamentos como en sus estilos. En primer lugar se encuentra Walt Whitman, que era un trabajador, viajero, nacionalista, enfermero por decisión propia durante la Guerra Civil de los Estados Unidos y un innovador en su poética. Su obra central fue Leaf of Grass, que en ella utiliza líneas de irregular extensión para poder representar la inclusión del conjunto de la sociedad en la democracia estadounidense. En segundo lugar se encuentra Emily Dickinson, que vivió con la seguridad de ser una mujer soltera y burguesa en un pequeño pueblo de Massachusetts. La estructura formal de su poesía es ingeniosa, graciosa, muy elaborada y psicológicamente penetrante. Su trabajo era tremendamente iconoclasta y muy pocos de sus poemas se publicaron antes de su muerte. Muchos de sus poemas tratan el tema de la muerte y a menudo muy desvirtuada. Como no pude detenerme por la muerte, ella amablemente se detuvo por mí. Esta frase es el comienzo de otro de los poemas de Dickinson, en donde juega con la posición que como mujer tiene en una sociedad dominada por los hombres y como una poeta no reconocida. Fue hasta principios del siglo XX donde surgieron poetas que alcanzaron reconocimiento internacional, al punto de que algunos de ellos se consideran autores fundamentales, siendo quizá los dos más importantes Ezra Pound y Thomas Eliot. Literatura en español de Estados Unidos.
La producción de la literatura hispana en Estados Unidos es casi tan antigua como la presencia del español al norte del Río Grande, pero en los últimos años, debido a la creciente influencia de la cultura hispana y al número creciente de lectores en español, la aparición de escritores hispanos de Estados Unidos ha confirmado sus rasgos propios. Hablando sobre la pintura, comienzan a surgir las primeras instituciones artísticas. La Academia de Bellas Artes de Pensilvania se fundó en 1805 en Filadelfia, mientras que la Academia Nacional vio la luz en 1825 en Nueva York. A pesar de esto, los artistas siguieron acudiendo a formarse a Europa, a lugares como Londres, París o Düsseldorf. No tuvo gran éxito la pintura romántica estadounidense, que seguía el academicismo europeo, como la pintura mitológica de Washington Allston o John Vanderbilt, suscitando escándalo este último por el desnudo de Ariadna en Naxos en 1815. Más aceptación tenía la representación del paisaje en todas sus formas, como los panoramas de Robert Fulton o los cosmoramas. El recogimiento de la naturaleza se ha citado como uno de los rasgos de la cultura estadounidense, como se encuentra Emerson, Thoreau o Walt Whitman. Por ello, no es de extrañar que la primera escuela de pintura originalmente estadounidense se centrara precisamente en el paisaje. Se trata de la escuela del río Hudson, que apareció en 1820. Los artistas percibieron que el Nuevo Mundo ofrecía temas propios y únicos. En este caso, en la expansión hacia el oeste de los asentamientos, atrajo la atención de los pintores hacia la belleza trascendente de los paisajes de la frontera. Con Thomas Cole a la cabeza, los pintores del río Hudson combinaron su gran destreza técnica con el paisaje romántico. Sus pinturas eran exploraciones visuales de la luz y de las maravillas de la naturaleza. En la segunda mitad del siglo se produjo una auténtica explosión de cuadros representando el paisaje nacional en lienzos inmensos con un carácter espectacular. A esta escuela pertenecieron también John Frederick Edwin y Albert Biester. Después de la Guerra de Sucesión, se produjo una bifurcación en los caminos de la pintura estadounidense. Por un lado, estaban los artistas estadounidencistas, que promovían una visión puramente estadounidense, interesándose por los temas de la vida real y dotando de gran valor al ser humano. Cultivan una pintura realista, influida por el enfoque directo y la visión sencilla de la escuela del río Hudson. Winslow Homer representó al mundo rural estadounidense, el mar, las montañas y las gentes que vivían cerca de ellos. La vida urbana de clase media encontró su pintor en Thomas Eakins, un realista intransigente cuyos retratos desolados, sin artificios, se apartaban del sentimentalismo romántico que la gente educada de su tiempo había favorecido. Diferente es el segundo camino, el que siguieron los pintores estadounidenses, que siguieron los estilos europeos academicistas. A esta tendencia pertenece William Merritt. Algunos son considerados estadounidenses, pero desarrollaron gran parte de su carrera en Europa, encontrándose con artistas europeos en París y Londres como la impresionista Marie Cassatt o Whistler. A John Singer se le acaba considerando estadounidense solo por su nacionalidad al haber nacido en Florencia, Italia, de padres estadounidenses. Fue un famoso retratista que también pintó paisajes y fue un expatriado que pasó gran parte de su vida en Europa. El siglo XX. La controversia pronto llegó a ser una forma de vida para los artistas estadounidenses. De hecho, al igual que Europa después de los futuristas italianos, gran parte de la escultura y la pintura en Estados Unidos desde 1900 ha sido una serie de rebeliones contra la tradición. Al infierno con los valores artísticos, proclamó Robert Henry.
Este encabezó el grupo de los 8, lo que los críticos apodaron la Escuela del Basurero o Cubo de Basura o incluso la Banda Negra Revolucionaria, porque los retratos realistas del grupo mostraban los aspectos más pobres de la vida en la ciudad. Eligieron un realismo académico, describiendo escenas rurales y urbanas estadounidenses, por lo que su novedad radica más en los temas que en la técnica. Apenas unos años más tarde, los artistas del basurero fueron desplazados por la llegada desde Europa de movimientos de vanguardia como el cubismo y la abstracción, defendidos por el fotógrafo Alfred Stieglitz desde el 291 de la Quinta Avenida de Nueva York, auténtico baluarte de la vanguardia pictórica. Pop Art. Entre 1955 y 1970 aproximadamente se desarrolló el arte pop en Estados Unidos. Los neodadaístas Jasper Johns y Robert Rosenberg, que crearon el arte a partir de materiales de desecho en los 50, se consideran precursores del pop art. Johns usó fotos, papeles de periódico y objetos descartados en sus composiciones. Al hacerse eco de la sociedad de consumo y sus estereotipos, este estilo se suele considerar el epítome del arte imperialista estadounidense. La iconografía pop era fácilmente asimilable como algo puramente estadounidense, y esto era importante en aquel continente, pues siempre, tanto artistas como coleccionistas, estaban de un cierto modo en lucha o competición con lo europeo. Los artistas pop ironizaban sobre la caligrafía y el gesto característico de los expresionistas, o los enormes cuadros de Rosenkis en los que amplifica el espagueti, como recordando las nervaciones de los goteos de Pollock. Arquitectura. La arquitectura de la nueva nación siguió pegada a las corrientes artísticas del viejo continente, en una época del auge del clasismo, seguida por un momento marcado por los múltiples academicismos, historicismos y eclecticismos, bien acogidos en una sociedad multiseleccional. Surgen en el siglo XIX algunas variedades estilísticas locales adaptadas al país, estilo federal y estilo misión, y al final otras ya plenamente estadounidenses, como la Escuela de Chicago o la Prairie School. En el último cuarto de siglo, con el invento del ascensor y el desarrollo de la estructura metálica, aparece un tipo arquitectónico plenamente estadounidense, el rascacielos, que tendrá un gran desarrollo y se convertirá en símbolo de la modernidad y de la pujanza de la nación en el siglo XX y que espontáneamente se asocia con la arquitectura del país. La arquitectura de Estados Unidos se puede dividir por periodos, comenzando con la arquitectura de la nueva nación y terminando con la actual del siglo XXI. La arquitectura de la nueva nación. En 1776 se declara la independencia de las 13 colonias americanas de la corona británica, pero no es sino hasta 1783, con el Tratado de París, que se reconoce la independencia de la nueva nación. Pese a su independencia, el país continúa con la influencia de la cultura inglesa, la cual es reflejada en sus construcciones federales, ya que mantiene el uso de las columnas, las cúpulas y el frontón, que son elementos de la herencia de la arquitectura clásica, o dicho de otro modo, de la antigüedad grecorromana. Algunos de los edificios que pertenecen a este periodo se localizan en Washington, D.C., como lo es la Corte Suprema de Justicia, la Casa Blanca o el Capitolio. Arquitectura y Revolución Industrial. Comprende la segunda mitad del siglo XIX. En este periodo, la nación se recupera de la Guerra de Secesión. Al mismo tiempo, dentro de la arquitectura, la Revolución Industrial abre sus posibilidades a la construcción con el uso de materiales como el acero o el hormigón. Este hecho representa el crecimiento y desarrollo de la urbanización del país, dando paso a nuevas estaciones, oficinas y edificios. En el aspecto laboral, los arquitectos son rentables para el Estado y para la propiedad privada, pues algunos miembros de la sociedad apostaban por la sofisticación y nuevos lujos, empleando los nuevos materiales para la construcción. Ese periodo también es marcado por la aparición del cine, industria que origina la creación de nuevas construcciones.
Cast Iron Building, o edificios de hierro fundido. A mediados del siglo XIX aparecen nuevos métodos de fabricación del acero, los cuales permiten la fabricación en masa del acero de calidad, lo que representa un beneficio económico para la industria de la construcción. También surge el método de James Bogardus, llamado ignifugación, el cual consiste en el empleo de nuevos materiales que resisten mejor el calor. Este método se populariza principalmente en almacenes y fábricas de Nueva York. Rascacielos neogóticos. Este periodo de la arquitectura recupera elementos del estilo gótico, y dentro de esa clasificación destaca el edificio Woolworth, en Nueva York, diseñado por Cass Hilbert. Este edificio cuenta con 60 pisos y sobrepasa la Torre Metropolitana Life, una de las edificaciones más altas de su tiempo. La influencia neogótica se encuentra en sus acabados de caliza, terracota y la presencia de falsos contrafuertes y el uso de gárgolas, dando la apariencia de un edificio de religioso gótico. Art Deco o arte decorativo. Finales de 1920. Esta corriente francesa comienza a tener presencia en Estados Unidos. Se caracteriza por la decoración, los detalles y el uso de materiales lujosos. Ejemplos de este periodo son el edificio Chrysler y el Empire State Building, en Nueva York, reconocidos como maravillas del mundo moderno. También tuvo presencia esta corriente en Florida, principalmente en hoteles de Miami. Replanteamiento del estilo internacional, el posmodernismo. Las obras maestras del posmodernismo son el Lincoln Center y la Metropolitan Opera de Nueva York. El arquitecto Philip Johnson da un nuevo enfoque a los rascacielos, combinando lo moderno con el pasado. El American Telephone and Telegraph Company es un ejemplo de ello. Siglo XXI. Posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, se replantó la idea de los rascacielos, principalmente su simbología y su seguridad, así como la necesidad de subsanar nuevas demandas como el aspecto ecológico y tecnológico. Ese estilo de arquitectura se caracteriza por el uso de nuevas aleaciones metálicas, así como el uso de tecnologías y paneles solares, y elementos naturales como lo son la luz del día. El World Trade Center de Nueva York es un ejemplo de ello. Algunas de las universidades más reconocidas de arquitectura son las siguientes: Harvard, Universidad de Cincinnati, Universidad de Yale, Universidad de Austin, Texas, Universidad de Michigan y la Universidad de Columbia en Nueva York.